En el logro de resultados deportivos de alto nivel convergen múltiples factores que trascienden la preparación física y actúan como eslabones esenciales para alcanzar la estabilidad integral de todo atleta. Entre ellos, la psicología destaca como un pilar fundamental tanto de competencias individuales como colectivas, desempeñando un rol decisivo en la búsqueda del equilibrio físico y emocional. De este tema conversamos hoy. Es un placer que nos acompañe Luis Gustavo González Carballido, doctor en Ciencias Psicológicas. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. En este primer momento quisiera que nos comentara cuál es el papel de la psicología deportiva en la preparación de los atletas de alto rendimiento. Bueno, el papel de la psicología del deporte es creciente. No comenzó tan destacado al principio, pero los entrenadores, los directivos se percataron poco a poco de la importancia de esta preparación. Imaginémonos dos atletas velocistas con el mismo biotipo, el mismo alcance, las mismas cualidades físicas, que por lo general es así, porque todo el que llega, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos, pues llega muy bien preparado, y lo que decide la mayor parte de las veces es la preparación mental. El que más claro tenga el objetivo, el que mejor se autovalore, el que más motivación tenga, pues es el que probablemente gane. Entonces la conciencia de que este factor es tan determinante llevó también a los científicos a estudiar las funciones psicológicas que deben destacar a los campeones. Y se llegaron a conclusiones muy interesantes que yo sé que me lo vas a preguntar dentro de un rato, probablemente, y en ese momento especificaremos qué factores determinan. Lo cierto es que cada día el elemento subjetivo de la preparación cobra más importancia. Por eso es que la figura del psicólogo, la psicóloga, llega un poco más tarde que la figura del médico o la figura del entrenador, y durante ese tiempo pues no se estaba completamente preparado para aprovechar esta función. Y también habían psicólogos clínicos, psicólogos sociales, que les gustaba el deporte e incursionaban aquí, pero no eran especialistas en psicología del deporte. Es una especialidad que lleva su función y sus características, sus demandas, y por lo general en este momento, por ejemplo, en América Latina, Cuba era líder en los años 60, 70, 80. En este minuto hay probablemente tantos psicólogos del deporte en México como en Cuba, y tienen un papel cada vez más destacado en el proceso de preparación. Cuba comenzó con una ventaja, y es que el modelo soviético, del cual no me canso de hablar porque es un modelo válido y un modelo efectivo, comporta una triada médica compuesta por el médico, el fisioterapeuta y el psicólogo. Pero esta triada comenzó muy tempranamente a dar credenciales de eficiencia, y de ahí que la Unión Soviética, en apenas 69, 70 años de existencia, la Unión Soviética ganó unos cuantos Juegos Olímpicos con ese modelo. Fue en el año 82 que el Comité Olímpico Norteamericano reconoció la figura del psicólogo. Hasta ese momento no la reconocía. Por ejemplo, los psicólogos tenían, bueno, en Estados Unidos, porque no pasaba en Cuba, tenían dificultades para obtener su credencial, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con la presencia en el escenario deportivo del psicólogo. Ya eso pasó a la historia. En este momento, ese modelo soviético irradió a todo el mundo,
Y en la actualidad es difícil encontrar un país desarrollado o en vías de desarrollo que prescinda del trabajo del psicólogo. Luis Gustavo, ya usted nos adelantaba algunas cuestiones precisamente sobre la importancia y el papel fundamental que tienen los psicólogos en la vida diaria y práctica, en el entrenamiento de estos atletas de alto rendimiento. Pero quisiera que nos comentara un poco más sobre cómo influye precisamente el entrenamiento mental en la capacidad de los atletas para manejar la presión y la competencia. Eso es un tema esencial. La conciencia de la importancia del trabajo de preparación psicológica nace precisamente del hecho de soportar o no la presión. Hay que pensar que el deportista está sujeto o la deportista están sujetos a demandas muy fuertes, a rendimientos sobrenormales, a demandas también de obtener los mejores lugares porque están representando a universidades, están representando a países y todo el mundo quiere quedar bien porque el deporte se ha convertido un poco contrariamente a lo que la Carta Olímpica inicial griega recomendaba. El deporte ha dejado hace mucho de ser un fenómeno lúdico, un fenómeno de salud, para convertirse en un fenómeno de autoafirmación nacional. Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere obtener logros. Y es por eso que la subjetividad es tan importante, porque el deportista tiene que conciliar, y este dato es muy importante para que se entienda por qué la psicología del deporte es importante. El deportista en el escenario competitivo tiene que conciliar un elevado nivel de excitación con un ordenamiento de acciones muy estricto. Yo estoy sobreexcitado, pero tengo que elevar el centro de gravedad en el momento preciso. Si me adelanto una fracción de segundo, ya probablemente la parábola no la respeto. Entonces le voy arriba a la varilla, tanto un saltador de altura como un saltador de pértiga. Por lo tanto, esa parábola tiene que transcurrir con una precisión milimétrica. Y eso hay que hacerlo con un nivel de excitación muy alto, porque para poder encaramarte sobre los 2 metros 40 centímetros, puedes imaginar que hay que tener un nivel de excitación muy elevado. Pero cuando tú quieres elevar excitación, pierdes inevitablemente precisión. Entonces, conciliar excitación con precisión es una tarea ardua, muy difícil. Entonces, la preparación psicológica lo que te dota de herramientas para poder hacer esa conciliación tan difícil. Luis Gustavo, usted ha tenido también la oportunidad de trabajar con grandes figuras del deporte de nuestro país. Precisamente, ¿qué características psicológicas considera que han sido clave para lograr su éxito? Bueno, esa es la palabra. He tenido la oportunidad, porque a veces se piensa, cuando he hablado esto en algunos lugares, se piensa que es que, no sé, quiero ser más humilde que nadie o que quiero darle al atleta. No, es que el atleta es el que gana o el que pierde. El atleta es el que ejecuta. ¿Y qué somos nosotros? En este caso, ¿qué es el psicólogo o la psicóloga? Un asesor o una asesora para que, en virtud de algunas regularidades encontradas en la investigación científica, él las aplique o ella conforme a las peculiaridades de su personalidad. Ese es el secreto, no hay otro. Entonces, esas personalidades que la vida me ha permitido acompañar como psicólogo, como son esas personas que tú amablemente has dicho, Sotomayor, he aprendido probablemente yo más de Sotomayor que él de mí. En esos casos, ¿qué ha identificado que ha posibilitado que logren el éxito en sus carreras deportivas? Bueno, las cualidades, yo diría que la cualidad más importante es la motivación.
Pero muchas personas piensan que la motivación es el interés por el deporte. Y la investigación científica ha demostrado que va mucho más allá. Hay varias cualidades de la motivación que esos tres, digamos, personajes, ¿no?, del mundo deportivo que tú has citado, que he tenido oportunidad, repito, de acompañar. Esas tres personalidades han tenido todas una cualidad motivacional que es motivación del logro. Esa cualidad es bipolar. Es decir, o tienes motivación de logro o no tienes motivación de logro. Yo he tenido demandas de algunos entrenadores, no digamos nombre, ¿no? Algunos entrenadores que me han dicho, este muchacho tiene todas las posibilidades para ser campeón del mundo, pero él mismo no lo sabe y no lucha en pos de lograrlo. Yo lo que quiero de ti, como psicólogo, es que tú le muestres que él tiene esas posibilidades y que las aprecie, porque el día que lo logre, él va a ser el mejor del mundo. Y así ha sido. Entonces, cuando yo registro a ver qué hay en cuanto a motivación de logro, es baja. La persona que tiene motivación de logro no le gusta perder, como se dice en buen cubano, ni a las chapitas. Donde quiera que aparece, él quiere ser el primero. No estoy hablando de iniciación deportiva, eso es otro tema. Aquí en Cuba se cometen a veces errores de querer o de creer que el niño es un adulto en miniatura y se le pide al niño una motivación de logro que no tiene por qué tener. ¿Dónde sí tiene que haber motivación de logro? En el alto rendimiento. Y ahí es donde se trabaja. Doctor, yo le propongo hacer una pausa en nuestro diálogo. Más adelante, desde nuestra revista informativa en tiempo real, vamos a continuar conversando sobre cómo influye en la preparación de nuestros atletas de alto rendimiento el entrenamiento también físico, pero sobre todo mental para lograr el éxito. Una pausa y continuamos.